Soy el secretario general de esta agrupación, también soy concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, soy portavoz en Cultura, y hablábamos también de lo difícil que está siendo este mandato en el Ayuntamiento, también lo está siendo en la Comunidad de Madrid, y parece que no, pero vamos, la pisonadora que está pasando el Partido Popular, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento, pues nos hace que cualquier pequeño paso que queremos dar en memoria democrática, pues desde luego que es dilapidado al momento. Yo, como decíamos abajo, no pierdo la esperanza. Creo que habrá algún momento en el que la sociedad, la ciudadanía, los madrileños y las madrileñas se den cuenta de que este gobierno en la Ciudad de Madrid está acabando con todo lo conseguido, con lo poco que conseguimos se consiguió en ese pequeño oasis que hubo de gobierno más progresista. Pero bueno, yo desde luego que tengo confianza de que lograremos ir trabajando poco a poco para intentar poner la memoria democrática donde se merece. Y nada más, agradecer también a Domingo, en este caso la propuesta de hacer este acto, como otros actos que estamos haciendo, ya no solo de memoria democrática, sino que... Y bienvenidos a todos, compañeros, compañeras, simpatizantes y amigos. Hoy nos acompaña el compañero Aurelio Martín Nájera, que es doctor en Historia y director emérito del Archivo y la Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias, que os invito a consultar su página web, que es interesantísima, y será muy interesante ver todas las actividades que se hacen en la Fundación y el archivo y la biblioteca y todo el bagaje que tiene la Fundación. Y el que contemos hoy con Aurelio Martín Nájera fue porque me animó a intentar contactar y contar con él, y su presencia en nuestra Casa del Pueblo, nuestro compañero y miembro de nuestra ejecutiva, José Miguel Doñate, que conocéis, y que compartió con él militancia en la clandestinidad y me facilitó su contacto. Desde que contacté con él, todo han sido facilidades por su parte. He tomado unas notas mínimas, manuscritas, para dejaros un perfil que no abarcará toda su actividad vital, pero que creo que nos ayudará a desmentir aquella butad de Tamames que, cuando celebramos el centenario de nuestro partido, con el lema 100 años de honradez y firmeza, le puso la coletilla y 40 de vacaciones. Y ya sabemos cómo acabó y en qué caladeros ha acabado el compañero Tamames. Pues bien, Aurelio, lito en la clandestinidad y para los amigos, fue un precoz estudiante de Historia en la Autónoma, licenciándose en la primera promoción de Canto Blanco en 1976 con 21 años. O sea que iba rápido, iba rápido. Antes, con solo 17 años y después de pasar por varias organizaciones clandestinas, ingresó con un colectivo de compañeros en el PSOE y la UGT en noviembre de 1972, formando parte también del Comité de Juventudes Socialistas de Madrid. Fue responsable en las Juventudes del aparato de propaganda y editor de los periódicos Prensa Libre Socialista y Unión Proletaria, además de responsable de la Organización de Juventudes en la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma. Asistió al 12 Congreso de UGT en Toulouse en agosto del 73 y en 1974 fue elegido miembro del Comité Nacional de Juventudes, representando a la Federación de Madrid y formando parte en octubre de la Delegación de Madrid al 13 Congreso del PSOE en Suresnes. Le acompañaban en la delegación a Suresnes Pedro García, Enrique Moral, Cayetano Hernández, Alejandro Cercas, Francisco Rodríguez y Justo Fernández, al que conocí porque fue secretario general de UGT de banca y yo estaba en la banca. En julio del 75 participó como miembro... En julio del 75 participó como miembro del Comité Nacional de Juventudes en el 6º Congreso celebrado en Sintra, en Portugal, y por tanto asistió a los 3 últimos congresos en el exilio, tanto de la UGT como de Juventudes y del PSOE. En esta circunstancia solo coincide con Alfonso Guerra, Eduardo López Albizu, José María Venegas y Javier Septién, y junto a Guerra es el único superviviente. Estuvo al frente de Tendencia, que algo nos tendrá que contar sobre Tendencia y su posterior disolución, y en 1978, de regreso de su servicio militar, Enrique Moral Sandoval, entonces secretario de la Fundación Pablo Iglesias, le propuso ser bibliotecario de la misma y comenzó a trabajar en abril de ese año en la Fundación. Trabajando allí, se diplomó en Biblioteconomía y Documentación y años después se matriculó en los cursos de doctorado de la UNED para presentar su tesis en la Complutense.
siendo investido doctor en Historia Contemporánea con sobresaliente cum laude en la convocatoria del 99-2000. Con su tesis, El Grupo Parlamentario Socialista en la Segunda República Española, estructura y funcionamiento. Para conocer toda su trayectoria de publicaciones, os invito a entrar en la página de Dialnet, porque sería muy largo comentar todas esas publicaciones y colaboraciones en obras colectivas, artículos en revistas y libros, además de la coordinación en obras colectivas. Solo mencionar de sus libros, por la importancia que tienen, la publicación de las obras completas de Francisco Larro Caballero, de las obras completas de Pablo Iglesias, el libro sobre el Partido Socialista Obrero Español, otro sobre las fuentes para la historia del Partido Socialista Obrero Español y de las Juventudes Socialistas de España, y las fuentes para la historia de la Unión General de Trabajadores. Finalmente, su aportación fundamental también, que sigue colaborando todavía con la Fundación, en el Diccionario Biográfico del Socialismo Español, que contiene en la actualidad 54.408 biografías publicadas y resulta imprescindible para el conocimiento de nuestra historia. Y ahora ya os dejo con Aurelio, que nos ilustrará sobre el socialismo español en los años de la dictadura. Buenas tardes a todos, gracias por venir, a todos los que habéis venido, gracias por la invitación de la agrupación, secretario general y secretario de Memoria Histórica. Como has dicho, los que tenemos ya una edad recordaréis, recordaréis aquel cartel de las elecciones del año 79 de 100 años de honradez y de firmeza, efectivamente, y la coletilla que añadían por debajo, y 40 vacaciones. Que lo dijo tan mal, pero vamos, era lo que decían la gente del Partido Comunista, añadía, ¿no? Y 40 de vacaciones, no era la coletilla. Y esa es una batalla en la historiografía y en el sentir general está perdida. Es decir, es una batalla que no es así, pero está perdida. Es decir, los que militamos en esa época y los que vivimos en esa época sabemos que efectivamente, claro, el Partido Comunista era el partido más estructurado, mayor también, sí, no hay ninguna duda, eso nadie lo pone en duda, pero había muchísimas organizaciones, además del Partido Comunista, no solo el Partido Socialista, al final en el que entramos nosotros, recordará Miguel, que contactamos con todas, es decir, con el Partido Comunista, con la Liga Comunista, con la ORT, con el Movimiento Comunista, con Organización Comunista Octubre, había la organización de marxistas-leninistas, había decenas de organizaciones que lógicamente no tenían la convocatoria que tenía el Partido Comunista, el nivel de afiliación. También hay que tener claro por qué eso era así también. Es decir, durante muchos años había habido una confluencia del régimen y del Partido Comunista en que eso fuera así. Para el régimen la represión eran masones y comunistas. Es decir, la ley de represión, el tribunal de represión de la masonería al comunismo. Y ahí entraba todo. Es decir, ahí había republicanos, anarquistas, socialistas y comunistas, por supuesto. Pero no se hacía distinción, eran comunistas todos, ¿no? Por eso digo que hay una confluencia, un interés común en el régimen de que todo lo que era oposición eran comunistas y el Partido Comunista, pues que les beneficiaba en cuanto que era la fuerza de mayor, que tenía más poder, ¿no? Pero claro, eso evidentemente no es así, pero el problema, lo digo, está perdida la batalla porque aún hoy, yo no lo he visto, pero me cuentan que hay una serie de televisión de unos capítulos sobre antifranquismo que creo que dirige o coordina Sartorius. Nicolás Sartorius. Y claro, curiosamente me han dicho que empieza en el año 56. Y como si antes del 56 no hubiera habido nada. Es decir, que la oposición empieza con ellos, ¿entiendes? Empieza con el Partido Comunista, con luego las comisiones obreras, que es la oposición antifranquista. Y claro, es decir, que eso es, pues como se cuenta la historia, y yo les digo que historiográficamente es una batalla perdida, porque a mí lo que me molesta y me sorprende es que ni los mismos socialistas seamos capaces ni sepamos nuestra historia, ni la reivindiquemos siquiera. Esto es un tiro también, pues, para nuestros dirigentes, porque nuestros dirigentes se hacen muchas fotos con el tema de la memoria histórica, con el tema de sacar a Franco de tal, pero luego realmente, en realidad, no les interesa ni un pito. No les interesa. No es su función, no les interesa, pero estamos hablando no de ahora. Es decir, Alfonso Guerra, que fue presidente de la Fundación durante 20 años,
pues en un momento determinado, cuando ahora os contaré, porque sobre la historia esta del socialismo en la clandestinidad, en un momento determinado, sobre el año 10, cuando la ley de la memoria democrática, que fue la que permitió entrar en los archivos militares, que hasta ese momento no había acceso a los archivos militares, a partir de la ley del año 2007 hay una apertura de los archivos militares, entonces, de hecho, nosotros vamos al archivo militar de aquí de Madrid y es donde encontramos los consejos de guerra contra 7 comisiones ejecutivas del Partido Socialista desde el año 45 al 53. Es decir, que sabíamos que había existido, porque es decir, esa información llegaba al exilio. Pero hasta ese momento las fuentes eran o bien orales o lo que había en el exilio. Es decir, la documentación que había podido llegar al exilio y que bueno, en el socialista mismo se habla de esas ejecutivas y tal. Pero no había una documentación de archivo como la que tenemos ahora ya, afortunadamente, desde ese momento. Y como os digo, en esa época, por ejemplo, yo a Alfonso le propuse hacer unos documentales, pero cortos, ¿no? Es decir, unos documentales de 15-20 minutos donde a través ya no eran los protagonistas directos normalmente, sino que ya eran hijos, a través de que el hijo contara la historia de, pues por ejemplo, la gente socialista en la guerrilla, gente socialista en la cárcel, gente socialista, los llamados topos, la gente que estuvo escondida durante un montón de años, gente socialista en el exilio en Francia, gente socialista en el exilio en México, pero no interesó. Es decir, que no, a mí, con un gran dolor de corazón, pues me parecía, era un momento, una oportunidad de hacer un documental de 15 minutos donde a través de la historia de una persona se fuera contando todo lo que el socialismo aportó en cada frente de lo que hemos hablado, de lo que os he hablado, pues no interesó. Es decir, que somos nosotros bastante responsables de esta situación. Pero vamos, la verdad historiográfica es que la oposición al franquismo empieza desde que se pierde la guerra. Es decir, no es en los años 50, ¿no? Y además, no ya solo que en los años 50, también en esos años 40, por supuesto que el Partido Comunista intentó reorganizarse y fue detenido también múltiples veces. Pero también los socialistas, también los anarquistas y hasta los republicanos. Entonces, la reorganización del Partido Socialista o del socialismo, porque hay que tener en cuenta una cosa, que en ese momento lo que no hay es una distinción PSOE-UGT, así que aunque se crea organización del PSOE, se crea organización del UGT, en realidad es lo mismo, es decir, son las mismas personas las que luchan en un lado y el otro. La reorganización empieza prácticamente desde marzo del 39, ya en el campo de Albatera, en Alicante, donde coinciden detenidos gente de Juventudes Socialistas, gente del Partido Socialista, ya hay alguna reunión donde se comprometen, saben que van a ir a la cárcel, que a la cárcel donde vayan tienen que reorganizar el Partido Socialista. Y eso es lo que se hace. En todas las cárceles de España prácticamente se crea una organización del Partido Socialista. Para entender también la situación, cuando se llega al 39, hay que conocer también la historia de la República y de la guerra. Es decir, en el 36, cuando empieza la guerra, el Partido Socialista era la fuerza, sin duda, más importante. 75.000 afiliados. El Partido Comunista tenía un poco más de entre 10 y 15.000, y además muy concentrados en Sevilla, que era donde estaba su secretario general, José Díaz. Y la UGT era una organización que tenía 1.250.000 afiliados, la CNT tenía 700, 800.000. En las elecciones el Partido Socialista había sacado prácticamente 4 millones de votos, era la fuerza mayoritaria. Es decir, que la represión que se produce al triunfar el golpe de Estado en las zonas donde triunfa, en Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, es una represión que fundamentalmente afecta a las organizaciones obreras, sindicales y políticas, y entonces fundamentalmente a UGT y CNT. Es decir, ahí el Partido Comunista también, por supuesto que tuvo fusilados, pero era una fuerza minoritaria. Durante la guerra lo que se produce pues es por la ayuda soviética, la creación de las Juventudes Socialistas Unificadas,
con un predominio comunista, pues el Partido Comunista va adquiriendo un auge que realmente durante la guerra sí fue una fuerza que tuvo una gran proporción, porque bueno, es decir, aparte de que a través de la ayuda soviética pues controlaron todo, controlaron lo fundamental, controlaron el ejército, controlaron la policía, es decir, los dirigentes eran comunistas y entonces pues controlaron todo. Y además, que es un poco también la espina que al final de la guerra tienen clavada los socialistas, se controló de alguna manera a veces hasta con pérdidas de vidas. Es decir, hubo gente que se le fusiló en los frentes y tal por no acatar las directrices del Partido Comunista. Es decir, así de claro. Eso en la documentación socialista está. En las memorias de Largo Caballero que escribe en París, él reproduce documentos de gente que le escribe diciendo que en mi unidad tengo miedo porque se ha fusilado a gente, ¿entiendes? Cosas de ese tipo. Entonces, eso también para entender un poco, cuando acaba la guerra, es decir, cómo, sobre todo en el exilio, porque en el interior, como al final la gente está luchando junta, pues oye, en una fábrica hay comunistas y socialistas y luchan juntos. Pero en el exilio sí que había una especie de resquemor contra el Partido Comunista, que fue un poco, al final, lo que se mantuvo durante todo el exilio y en el año 72, cuando se produce la escisión, fue una cosa fundamental también. Es decir, el Partido Socialista de Llopis y tal no querían tener ninguna relación con el Partido Comunista. La gente que estábamos en el interior del Partido Socialista, entonces renovado, es que no es que no quisiéramos tener, pues es que la gente con la que estabas en la facultad o la gente con la que estabas en el trabajo, pues había comunistas también. Es decir, no era cuestión de querer o no querer, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, como digo, la represión mayoritariamente, por eso cuando se habla de lo de las cunetas o la memoria histórica, sé que en realidad los que están en las cunetas son gente de UGT en un 90%, es que es un 90%. ¿Por qué? Porque la represión donde triunfa en el golpe se ejerce contra los concejales, los dirigentes de las sociedades obreras, la gente que habían pertenecido a los comités paritarios. Porque esos son los que se enfrentaban a los caciques del pueblo. Y esos son los primeros que van todos para adelante, son los primeros fusilados. Bueno, eso para tener un poco las ideas claras. Como digo, la reorganización del socialismo empieza desde la cárcel, los campos de concentración y en la cárcel. Hay un libro que publicamos dentro de la Cátedra del Exilio, que son unas memorias de Mariano Redondo Martín, que es hijo de Cayetano Redondo, un diputado por Segovia fusilado, y él escribió ya porque él estuvo en la clandestinidad, cuando salió de la cárcel estuvo en Madrid y en la clandestinidad, pero luego marchó al exilio a Caracas y escribió un libro, en esa época, sobre sus memorias de cárcel, y son muy interesantes porque cuenta pues cómo era la vida en la cárcel, ¿no? Lo que os estoy contando, cómo se creaban comités por organizaciones, comités coordinador de las distintas organizaciones, y cuenta, porque es interesante, por qué también pasa, es decir, cómo en las cárceles, a partir de que se firma el Pacto de No Agresión germano-soviético, en agosto del 39, pues los comunistas lo pasan muy mal. Los comunistas de hecho, no es tanto que lo pasen muy mal, sino que muchos comunistas abandonan la organización, es decir, porque es empate, está pactando con los nazis, ¿no? Y entonces hay un proceso, lo mismo que en la guerra había habido un proceso de muchos socialistas que se habían incorporado al Partido Comunista por la dinámica que os digo, del prestigio de la Unión Soviética, porque era la fuerza mayoritaria, tal. Hay mucha gente del Partido Socialista que se pasa al Partido Comunista. Cuando acaba la guerra, el proceso en las cárceles y tal es el contrario. Es decir, la gente va dejando el Partido Comunista y vuelve al Partido Socialista, o si son comunistas lo dejan, pero no participan normalmente con las organizaciones de la prisión. Eso en ese libro está muy bien explicado. También está muy bien explicado cómo en las cárceles, aparte de los fusilamientos, por supuesto, que fueron importantes, cómo la causa fundamental era el hambre y la enfermedad. Es decir, morían como chinches de hambre y de enfermedades. Es decir, pero lo cuenta que todos los días salía la camioneta con montones de cadáveres de gente que había muerto de inanición, de hambre o de enfermedades contraídas en la cárcel. Bueno, como digo,
En la cárcel hay una reorganización. En la reorganización del socialismo, como es lógico, a ver, se empieza a hacer en las grandes ciudades. ¿Por qué lógico? Porque la gente cuando sale de la cárcel, la mayoría no puede volver a su pueblo. Es un señalado, la familia, es decir, está señalada y él encima no va a tener trabajo, con lo cual la gente, según saliendo de prisión en los años 40, 41, 42, se quedan a vivir normalmente pues en las ciudades donde no está la cárcel, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, es decir, las grandes poblaciones. Entonces, en la organización del socialismo empieza fundamentalmente en las grandes capitales. El motor de esta reorganización son los jóvenes socialistas. Jóvenes socialistas que ya al final de la guerra, en marzo del 39, cuando ya está terminando la guerra, rompen con las Juventudes Socialistas Unificadas y vuelven a crear la Federación Nacional de Juventudes Socialistas. De hecho, en marzo, en fin, 20 y tantos de marzo, se elige una ejecutiva, que luego pues la mayoría van al exilio, pero que hay una ruptura de las Juventudes Socialistas Unificadas. Entonces, estos jóvenes son los que son el motor de la reorganización. A ver, no son conocidos, son menos conocidos, porque la gente mayor, estamos hablando de Juan Gómez Ejido, con el compañero que hablaba antes, Juan Gómez Ejido es que era súper conocido, ¿entiendes? Entonces, toda la gente que había tenido cargos importantes y tal, gracias que no le habían fusilado. Desde que ya con eso se conformaba. Pero cuando salían de la cárcel era muy difícil volver a militar otra vez. Pero aún así militaron, ¿eh? Gómez Ejido, en concreto, que estamos hablando, cuando sale de prisión, es el que encabeza la primera comisión ejecutiva del Partido Socialista. ¿Por qué sucede esto? Porque los jóvenes, como os digo, ya desde el año 40 crean su organización, en el 41, 42 ya tienen una comisión ejecutiva, empiezan a publicar El Socialista y Renovación, clandestinamente, pero se enfrentan un poco al resquemor de los viejos militantes. Los mayores desconfían de ellos, ¿no? Desconfían, tienen lo que ha pasado en la guerra con las Juventudes Unificadas, entonces como que tienen problemas para unir a la organización a los viejos militantes. Entonces lo que hacen es ir a la cárcel a ver a Juan Gómez Ejido y le dicen que él nombre 4 o 5 personas que sean la ejecutiva en el interior. Y efectivamente Juan Gómez Ejido pues les da 5 nombres. Son gente que había estado en la cárcel, menos conocidos, y son los que él propone para la ejecutiva. Y a esa ejecutiva, cuando sale Juan Gómez Ejido, se une. Y es la primera ejecutiva que se crea en marzo, en el año 44. La ejecutiva dura un año. En el 45 son detenidos todos, bueno, todos menos alguno que logra escapar. Y inmediatamente se crea la segunda ejecutiva, para que los que habéis vivido clandestinidad os sabéis que normalmente, es decir, lo que siempre había un recambio ante posibles detenciones, había unos que estaban para tomar el lugar de los que eran detenidos y se sufrían detenciones. De esta manera, os digo, desde el año 45 hasta el 53 se eligen 7 comisiones ejecutivas. Son 7 y no 6 como se creía, según la información que se tenía del exilio y según las historias que hay, socialistas que hay publicadas hasta el año 2007, hasta la apertura de los archivos militares, porque hay una que duró tan poco tiempo que es que ni se considera, que no se enteraron de que se había constituido. Es decir, hay una que dura 3 o 4 meses cuando ya la detienen, con lo cual en el exilio al que es el presidente, saben que está en la cárcel, pero no saben, tradicionalmente en las historias que hay, que son las de los hermanos Martínez Cobo, los 4 libros que hay de la intrahistoria del PSOE, y el libro de Richard Gillespie, un investigador inglés, que es una historia del Partido Socialista Obrero Español, que son de los años 90, como digo, que están hechas con testimonios orales y con la documentación del exilio, pues esos pormenores no se conocen y solo se dan 6 ejecutivas, pero en realidad, como digo, fueron 7. Y cuando cae la última de Centeno, en el año 53, presidida por Tomás Centeno, que muere en la Dirección General de Seguridad, en el momento se dijo que había sido asesinado y tal, la verdad es que se suicidó. La diferencia es muy escasa, porque las palizas que recibían
en la Dirección General de Seguridad era como para tomárselo en serio, y entonces Centeno en un momento determinado se suicida. Digo porque es así, el testimonio de Federico Fernández López, de la primera ejecutiva del 45, contado por su mujer, por su compañera, que son militantes de la época. A ella, a Federico Fernández López, le detienen en casa de su novia, la que era su novia, pero vamos, se llevan también a la novia y al padre a la cárcel y tal. Y esta mujer me contaba que durante un mes, ella estaba presa en la Dirección General de Seguridad, le pasaban todos los días al Federico arrastrado por el suelo, lleno de sangre, todos los días se lo pasaban por delante de la celda, para que lo viera, no para que... Sí. Que todos los días le pegaban una paliza que le dejaban baldado. Por eso digo que no es tampoco de extrañar pues, que Tomás Centeno en un momento determinado pues, considerara que no merecía la pena. Que lo mejor era suicidarse y se suicidó. A partir de ese momento, eso es el año 53, como le digo, hay una octava comisión ejecutiva preparada para sucederle, tiene su presidente, pero el partido, y digo el partido porque durante esa etapa de clandestinidad, a pesar de toda la represión, las federaciones provinciales se reúnen en Madrid. Es decir, hay cada año tal, hay una reunión de federaciones provinciales que se aprueba la ejecutiva, que se ha elegido, y en este caso las federaciones provinciales deciden que mejor es que no haya ejecutiva, ¿no? Vista la situación, lo mejor es que no haya una nueva ejecutiva y que el exilio se haga cargo de la dirección. Entonces, a partir del año 54, como os digo, ya es la dirección, no hay ejecutiva, lo que hay es un representante del interior ante la ejecutiva del exilio. En esos años, a partir del 53, es Antonio Amat, es un de Vitoria, un socialista de Vitoria, que bueno, hasta el 58, que vuelve a haber una caída y detienen a gente de toda España, pues él, Antonio Amat y Luis Martín Santos, me preguntabas, son los representantes del interior ante la comisión ejecutiva. Es como un coordinador, se le podría llamar, ¿no? Lo que es el término, sería un coordinador. Que tengo, no. Después, a partir de, bueno, Luis Martín Santos muere muy joven, muere yo creo que en el 61, 62, entonces a partir de esa época la persona principal es Ramón Rubial, la que llega a ser el que es el coordinador del interior, pero hay más gente. Juan Gómez Ejido, después de que sale de la cárcel, vuelve a pertenecer a ese comité interior de coordinación que se llamaba, que eran 2 o 3 personas, y vuelve a pertenecer, a pesar de pues eso, haber pasado en la cárcel bastantes años, pero hay más compañeros, ¿no? Es decir, Emilio Güero, Gózalo, que es también de Madrid, Juan Zarrías, de Jaén, Cristóbal Cali, de Madrid, Alfonso Fernández Torres, que si lo conociste, fue diputado en el 78, que murió en un accidente de tren, fue diputado en las Constituyentes de Jaén, es decir, que había distintas personas que coordinaban o formaban ese pequeño comité de coordinación, se llama Comité Interior de Coordinación. Pero siempre había una persona que era la cabeza, que era el intermediario, pues Antonio Amat, Luis Martín Santos y luego fundamentalmente Rubial, hasta ya la época de los años 70, 71, que ya hay más gente que se incorpora, Nicolás Redondo, Enrique Mújica, es decir, Pablo Castellano en Madrid, es decir, distintas gentes. Más cosas también. La reorganización, vamos, el socialismo también en el monte, que yo llamo, más que en las guerrillas, en el monte. Es decir, la gente que marchó al monte fue por supervivencia. No se fueron diciendo voy a organizar la guerrilla, no. Fueron porque o iban a la cárcel o querían que iban a fusilar, pues se marcharon al monte. Me refiero en todas las zonas de España. En Asturias, eso pasa en el 37, cuando cae Asturias, pues mucha gente se va al monte y es una supervivencia. Es decir, lo que hacen es mantener la antorcha, ¿no? Mantener y supervivir.
Entonces, la organización, la primera organización de guerrillas que se crea como organización, no huidos, que entonces eran lo que se llaman los huidos, estaban huidos. Como organización, la primera que se crea es en Ponferrada, que es la Federación de Guerrillas León-Galicia, y la crean socialistas asturianos que estaban en esa zona, que cuando acaba la guerra, marchan desde Asturias hacia Portugal, intentando marchar a Portugal para salir desde Lisboa, pero no pueden, les interceptan y se quedan en la zona de León, Galicia. Entonces son 3 jóvenes socialistas asturianos los que organizan la Federación de Guerrillas León-Galicia. Una federación que es mayoritariamente socialista, pero hay comunistas, anarquistas, republicanos, es decir, hay de todas las tendencias políticas antifranquistas. Y es en el año 42. En ese momento, además, es poco el momento en que la guerra mundial, pues, está empezando a partir del 43, cuando cae Mussolini, pues es un momento de transición donde, yo te digo, porque yo tuve la suerte de conocer a esas 3 personas de que os hablo. De hecho, hicimos un programa de televisión, programa aquel Vivir cada día, sí, programa que había entonces, que eran historias de gente, eran programa de televisión española que era Vivir cada día, y se hizo un programa que se llamó 3 octubres sobre estas personas, sobre la guerrilla en León, Galicia. 3 octubres porque era octubre del 34, octubre del 37, que es cuando cae Asturias, y octubre del 48, que es cuando al final logran salir de España en un barco que fleta Prieto salen desde Asturias. Pero bueno, esta gente estuvo en León, Galicia, y crearon la federación, es una federación respetada hasta por los guardias civiles. Os digo, cuando es el momento, es lo que me contaban ellos, y es verdad, porque además luego estuvimos, para grabar ese programa fuimos a la zona para localizar los exteriores y tal, y curiosamente, pues nos coincidimos en el pueblo pues con hijos de guardias civiles, tal y cual, que lo decían. Es decir, que no, es que en ese momento decían, oye, que a lo mejor mañana mandan estos. Entonces, oye, como que hacían la vista gorda, es decir, que los dejaban, a lo mejor los veían que estaban por allí, por el monte, pero decían, no, ¿para qué vamos a ir a por ellos y tal? Y esto, a partir ya de esto, dura esta situación hasta que acaba la guerra mundial, y bueno, pues las potencias democráticas pues traicionan a España, al pueblo español, es decir, lo dejan en manos del franquismo, y entonces pues realmente estos compañeros socialistas, ellos como que no dejan de estar en el monte porque no tienen otra forma de vivir, están en el monte, pero como que entonces en ese momento ya es el Partido Comunista el que se hace con la dirección de la Federación de Guerrillas y crea estas federaciones prácticamente en toda España. Bueno, en toda España, en Levante, en Andalucía, es decir, en otras zonas de España, ¿no? Entonces, del 45 en adelante son organizaciones que ya son básicamente de tendencia comunista. De hecho, como digo, estos socialistas asturianos salen en el año 41 en un barco que fleta a Prieto, salen 20 y tantos, el resto, muchos de ellos también tienen que salir andando por la frontera de Navarra o de Guipúzcoa, ¿no? Alcanzan Francia, van a Francia andando, ¿no? Entonces, también en la guerrilla, digo, también hubo una importante presencia socialista. Lo que pasa es que, bueno, pues, luego al final, efectivamente, fue el Partido Comunista quien la capitalizó y quien la mantuvo, y es curioso porque fue también el Partido Comunista quien mandó gente desde el exterior a asesinar a sus compañeros, ¿eh? Eso hay alguna película que se cuenta. Sí. Luna de Lobos, me parece, la película de la novela de Llamazares, que es el Partido Comunista, como hay gente en la guerrilla, en un momento determinado que ya el Partido Comunista de decir que tampoco ya la guerrilla es, cuando ya abrazan lo de la reconciliación nacional y entonces hay gente que mantiene la guerrilla, hay gente que manda gente a asesinarlos, manda a pegar los 3 tiros, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la guerrilla. A la guerrilla. La cárcel
y el monte. Ya hemos visto los tres factores. Entonces, como os digo, la reorganización de la organización política, por ejemplo, en Madrid, que es la más fuerte, digo, para que también os hagáis una idea del tamaño que llegó a tener en el año 45. Y estamos hablando de documentos policiales, ¿no? De los consejos de guerra, toda esa información. Es decir, no, ahora no estamos hablando de oral o de tal, no, son consejos de guerra que se pueden consultar aquí en el Archivo Militar de Madrid. En el año 45 la organización la calibra la policía en 1.500 afiliados, o 1.500 personas. Año 45, para que entendáis la proporción, en el año 74, en el Congreso de Surés, nosotros fuimos delegados por 300 afiliados. Año 74. Sí, año 45, 1.500. ¿Cómo surge y es básica esa organización? El motivo fundamental es la solidaridad también. Es decir, se crea y los militantes se unen y aportan dinero, porque lo que estamos hablando de que hay 500 afiliados quiere decir que hay 500 personas que cotizan, que pagan dinero. ¿Para qué? Para ayudar a los presos en la cárcel fundamentalmente, para la propaganda, pero el motivo fundamental es la solidaridad. Es decir, la gente que está en la cárcel necesita, la familia necesitan ayudas, entonces es la forma de que la gente se va incorporando a esa organización desde el año 39-40 en adelante. Es decir, también, para no mitificar todo, por ejemplo, el tema de las mujeres, la verdad es que eran un poco machistas. Todo eso está documentado. Es decir, cuando aparece el socialista, hay un grupo de mujeres que encabeza, lo habréis conocido, joder, que era de Madrid. Ay, no me acuerdo el nombre, madre mía. Bueno, dicen de tener una sección en el periódico y le dicen que no, que las mujeres que se dediquen a lo de la solidaridad en la cárcel, a llevar las cosas a los presos y a tal y cual, ¿no? Le dicen que no. De todas maneras no les hacen caso, es decir, se organizan y tal, lo que pasa es que, por ejemplo, no les dejan esa columna o esa página en el Socialista, ¿no? Julia Vigre. Julia Vigre, sí. La habréis conocido. Julia Vigre es una de las personas que detienen también en el año 45 con la caída de la primera comisión ejecutiva. También detienen a 3 o 4 compañeras. Pero te quiero decir que habían intentado pues, crear en el Socialista una página, pero les dijeron que no, que ellas se dedicaran a la solidaridad. Pero como os digo, la solidaridad es el motivo fundamental, es decir, por el que esa organización se crea a 2 niveles, a nivel de barrio, a nivel geográfico, es decir, Madrid se divide en 4 sectores, se llaman norte, sur, este y oeste, y la gente se organiza en ese sector, y a nivel de grupos sindicales, también por profesión, grupo sindical de albañiles, de transporte, de comunicación. Es decir, en esos consejos de guerra que os digo que nosotros hemos localizado varias detenciones de este tipo también de grupos sindicales. Conocemos los que hemos localizado, pero yo estoy seguro que en el archivo habrá, no debe decir decenas porque a lo mejor exagero, pero tiene que haber más detenciones que no hemos localizado y entonces pues permanecen desconocidas, porque es decir, sindicalmente hay prácticamente en todos los sectores grupos sindicales, de banca también, es otra de las que caen, hay 4 o 5 que hemos logrado reconstruir un poco la gente que estaba en esos grupos sindicales por los consejos de guerra, pero ha habido otros pues, que habrán pasado desapercibidos porque no hemos logrado localizar las detenciones y las hubo. En el Archivo de Madrid también hemos logrado localizar detenciones, por ejemplo, en Ciudad Real y también en Alicante, Castellón y Valencia, porque el archivo militar de esa región está también aquí en el de Madrid, físicamente. En un momento determinado, durante el franquismo, a final del franquismo, no sé, creo que por malas condiciones donde estaba en el archivo militar allí, se trajo a Madrid y está en Madrid. Entonces, de esas zonas hemos logrado también localizar con consejos de guerra contra organizaciones socialistas, tanto de UGT o de barrio, ¿no? Es decir, que son las dos formas, o grupo sindical por profesión o por zona geográfica. Bueno, pues es un poco a grandes rasgos lo que quería contaros.